Buenas, soy Eduardo Medina y bueno, en este vídeo quería dar una pequeña opinión a partir de un artículo que publiqué en Muy Linux. Básicamente, bueno, Cinnamon 4 intentará poner fin al problema del tearing con NVIDIA. Bien, mientras estaba redactando este artículo, pues me surgió, vamos, una frase en la cabeza, vamos, se puede decir una ocurrencia, en la que básicamente pues me decía mismo de que el software libre es un fracaso, o sea, directamente. Los que me siguen por internet saben que yo no soy el mayor fan del concepto del software libre y bueno, lo que yo discrepo no es en qué es el software libre, cosa que yo llego a defender incluso con vehemencia, sino cómo se interpreta y cómo se implementa desde muchos frentes y muchos círculos, ¿no? Bien, es que veo que incluso, vamos, en 2018, en pleno siglo XXI, veo que todavía hay debate en si implementar o no sincronización vertical. O sea, a nivel pues, de los entornos de escritorio, si en caso de necesitarlo. En los tiempos actuales no se tiene que debatir si se tiene que implementar o no la sincronización vertical. Se tiene que estar debatiendo cómo implementarla. Vale que puede tener un pequeño coste a nivel de rendimiento, pero yo creo que merece la pena, si la merma no es muy grande, pues merece la pena implementarlo para evitar problemas como por ejemplo el tearing. O que cuando tú muevas una ventana en horizontal, pues veas que la ventana se desplaza a modo de ola en vez de manera uniforme. O sea, es que esto es una característica que los usuarios de Windows tienen estandarizado desde hace 20 años. 20 años, o sea, es que es tremendo. Y en la esfera de Linux estamos debatiendo si incluirlo o no. ¿Pero esto qué es? ¿Qué diablo es esto? Es una característica básica. Esto me recuerda a cuando la peña se echaba las manos a la cabeza, por el hecho de que los entornos de escritorio más potentes pues iban a requerir de aceleración por hardware para dar lo máximo de sí mismo. O sea, es un debate absurdo. Es un debate absurdo. Señores del software libre, me da igual que sea Cinnamon, GNOME, KDE, los desarrolladores del servidor HTTP Apache, me da igual. Es que me da igual. Que no estamos en 1995. No. Estamos yendo en 2018. Y estas cosas son estándares. Así de simple. Que yo estoy alucinando en colores. Debaten si incluir o no sincronización vertical cuando te hace falta. Yo alucino porque no me queda otra cosa. ¿Qué tienen en la cabeza los desarrolladores del software libre? Yo no lo entiendo. Es que esto no entiendo estos debates tan absurdos. O sea, es que cuando en su momento se avanzó para requerir la aceleración por hardware para hacer funcionar los entornos de escritorio más potentes, o sea, GNOME, Cinnamon, Plasma 5, también KDE4, pues para mí no fue ningún drama. ¿Por qué? Porque la aceleración por hardware ya estaba estandarizada, o sea, era algo ampliamente utilizado, lo utilizaba la IGP de Intel, el antiguo driver Radeon, el libre Radeon, pues ofrecía una aceleración por hardware más que suficiente para cargar con los entornos de escritorio modernos. Nvidia por lo de siempre, y bueno, incluso actualmente Nouveau ofrece potencia más que de sobra para ejecutar de forma fluida cualquier entorno de escritorio. O sea, el tema de aceleración por hardware, es que los ordenadores antiguos no soportan esta característica. Bueno, ¿pero qué vas a utilizar tú? ¿Un Pentium 3 para ejecutar software de última generación? Eso no podrá ni con Firefox. O sea, es que es absurdo. Es el colmo de lo absurdo. Es el colmo de no velar por el pragmatismo.
Es que después veo gente, a defensores del software libre, quejándose por qué el software libre no triunfa en la informática de masa. Pues por esto, porque muchísimos de ellos son auténticos miope ante la realidad que es la computación doméstica. Verdadero y absoluto miope. Así de claro. Yo tengo 6 dioptrías. Joder, tío. Que es tremendo, es que me pone de mala leche. Que yo no me lo explico, o sea. Vamos a debatir si incluir o no la sincronización vertical. ¡No! Tú lo que tienes que hacer es investigar cómo implementar la sincronización vertical, pero meterla por narices. O por lo menos trabajar al máximo hasta que esté óptimo, pero no debatir si implementarla o no. Es que eso no se debe debatir en el siglo XXI, en 2018. Es que ese debate tendría que estar más que superado. Es que los usuarios de Windows tienen más que superado desde hace 20 años. ¡20 años! ¡20 años! Que no estoy hablando de ayer. Coño, ¿esto qué coño es? Son una pamplina. Son sin sentido. Algo que si me llamarán pro Windows, pro software privativo, bla 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 bla. Ah, no. El mundo real es así. Y tú te tienes que adaptar al mercado si quieres que tus productos triunfen. Al menos que sea, te llames Apple o te llames Oracle, que la escuela a tus clientes lo que tú quieras. Esas dos empresas sí, hacen lo que les dan la gana, pero los demás, incluso Microsoft, tienen que adaptarse a lo que hacen los demás. Y un sistema operativo con una cuota de usuario tan baja como GNU Linux tendría que hacer incluso más esfuerzo para adaptarse a la gente, y no al revés. Creo, es que no triunfa, hombre. Es que con políticas como esta, ¿cómo va a triunfar el software libre en el mercado de masa? Esto en buena parte forma parte de lo que bien denunció Mark Shuttleworth cuando dijo que parte del espectro del software libre pues odiaba lo mainstream. Y para mí tenía mucha razón. Y yo no soy la persona que más ha defendido la gestión de Canonical a lo largo de su historia, y sobre todo, pues bueno, ya cuando me enteré de la existencia de Mir, yo me subí por las paredes, y en parte la existencia de Mir ha retrasado la adopción de Wayland, porque claro, generó incertidumbre, y aquellos que habían decidido dar el salto a Wayland, de, Canonical va a partir el soporte gráfico para Linux. Ahora, ¿a qué soportamos? Pues nos quedamos en SOR y ya está. O sea, soy crítico con Canonical, muy crítico, a pesar de ser usuario de Ubuntu o de la base tecnológica de Ubuntu, porque ahora utilizo Linux Mint. Pero es que esto de incluir o no sincronización vertical, no, es que hay que usar la sincronización vertical. Es algo ampliamente utilizado hoy en día, y si el Linux de escritorio necesita activarlo por defecto para ofrecer una buena experiencia, pues se activa. O sea, de verdad, que la gente, que el usuario promedio no se va a rasgar la vestidura por el hecho de que su entorno de escritorio rinde un 2% menos por el hecho de activar la sincronización vertical. O sea que si ustedes veis los números que yo he obtenido con la sincronización vertical activada mediante Clutter, pues tras agitar enérgicamente una ventana de izquierda a derecha, pues consigo 60 frames por segundo, o sea, prácticamente el estándar de fluidez. O sea que yo la verdad no entiendo estos postulados, no los puedo entender, porque a día de hoy algo como la sincronización vertical no se tiene que estar discutiendo si implementarla o no, se tiene que implementar, y de la mejor manera posible. Eso es lo que tendría que estar en debate, y no si incluir o no la sincronización vertical, que los usuarios de Windows han superado este debate hace 20 años, señores. 20 años. Es que ¿dónde vamos a ir a parar? Es que yo lo digo de verdad, los desarrolladores de los entornos de escritorio y de los servidores gráficos tienen que acordar algún estándar, algo lo que sea, pero
Pero la sincronización vertical no puede ser una discusión de si usarla o no. No, la discusión tiene que ser cómo implementarla. Esa tiene que ser la discusión. En 2018. Que ya llevamos 20 años discutiendo cosas que los usuarios de Windows y Mac tienen más que asumido. O sea, todo en pro del software libre. Software libre. ¿Software libre de qué? ¡Software inútil! ¡Coño! Es que no se puede, no se puede malgastar tantas energías en tantas tonterías. Así de claro. Pues bueno, ya he descargado mi cabreo y espero de que os sirva esto de reflexión, y si esto le llega a los desarrolladores de los principales entornos de escritorio, pues espero que tomen nota de que estamos en 2018, no en 1995. Es que yo lo siento mucho, pero es que la realidad comercial es esa. Por muy poco que le guste a ciertos círculos de software libre, contrario al mainstream, y que se empecinan en querer utilizar un Pentium 3 como ordenador de escritorio para ejecutar un Firefox Quantum que no sé cómo coño va a funcionar. Vale, pues venga, hasta luego.